Gracias. Gracias. Pues bienvenidos todos a Poder Ciudadano. Me da mucho gusto verlos este nuevo año en estas actividades de la sociedad civil organizada. Pues, ¿quién es Poder Ciudadano? Poder Ciudadano, pues somos una organización que estamos desde el 2020 y bueno, pues hoy estamos ya en 26 estados. ¿Qué es lo que hacemos? Lo que hacemos en Poder Ciudadano es proporcionar valores democráticos y la participación civil organizada. Obviamente siempre estamos buscando también que apoyar algunas iniciativas y una de las tareas muy importantes que es la vigilancia de nuestros legisladores. Y bueno, pues hoy como siempre me da un gusto que esté Alejandra Latapí, que es parte del Consejo de Poder Ciudadano. Y bueno, pues te dejo, Alejandra, con todos nuestros representantes que tenemos hoy aquí de todos los estados de Poder Ciudadano y pues para que nos presentes a nuestra gran invitada, que es una invitada de súper honor y sobre todo con un tema pues muy complicado en estos tiempos difíciles en México. Bienvenidas. Muchas gracias, Gaby. A mí también me da muchísimo gusto volver a reunirnos, ver caras, conocidas, ver caras nuevas también. Y espero que esta reunión, como siempre que tenemos a grandes expositoras o expositores, salgamos enriquecidos y con una línea muy clara de qué podemos hacer en alguno de los temas que nos afectan. Les explico la dinámica de la reunión. Como siempre, durará una hora. La presentación de Sofía Wet, que a continuación daré algunos de los puntos más sobresalientes de su perfil, que ya compartí con todos ustedes, ya lo compartimos en los chats. Yo voy a ir recibiendo las preguntas que quieran hacer en el chat, las van presentando y se las iré haciendo a Sofía una vez que termine, más o menos de tres en tres que tengan alguna coincidencia. Les pedimos a todos y a todas, por favor, poner su nombre para que podamos identificar quiénes son y apagar sus micrófonos para que no se nos vaya interrumpiendo la transmisión. Porfa, si alguien tiene ahí abierto su micrófono, le pido que nos los puedan cerrar. Bueno, Sofía Wet es una muy admirada y querida amiga, a quien le agradezco mucho que haya aceptado esta noche estar con nosotros. Ella es doctoranda por la Universidad de Guanajuato en el Doctorado Iberoamericano de Derechos Humanos. Participó en un programa de fellows de leadership en una organización en la que estamos juntas, que es el International Women's Forum. Además, tiene una maestría en gestión pública aplicada por el TEC de Monterrey y es mi colega, licenciada en Ciencias de la Comunicación con mención honorífica. De comunicación, ella aprendió del tema que siempre, hace ratito nos decía que ella siempre quiso ser policía, pero su carrera la fue llevando a ser directora de comunicación social y entonces ir entendiendo los detalles de cómo comunicar lo que hacía la Secretaría de Seguridad Pública Federal, entre otros cargos. Si les pido lo de silenciar su micrófono, por favor, si Sí, no. no, yo lo voy a empezar a silenciar para que tú no te Ah, preocupes. gracias, Cuando hablen, yo lo silencio. gracias. Que lo hago bien. Bueno, tuvo varios cargos en áreas en instituciones, tanto federales como estatales de seguridad pública. Fue asesora, entre otros, del Comisionado General de la Policía Federal y responsable de la estrategia digital de esa institución que fue tan importante en el país. Y recientemente terminó su gestión como secretaria ejecutiva del Sistema de Seguridad Pública Estatal en Guanajuato. Ella cuenta además con varias distinciones, reconocimientos y participa y ha participado en muchos otros proyectos y programas de impulso y de promoción de las mujeres. Como todos, les hicimos llegar oportunamente su currículum, le doy entonces, además de la bienvenida, Sofía, ya la palabra para que podamos entrar en materia. Muchas gracias por aceptar la invitación.
Al contrario, Ale, muchas gracias a ti, a Gaby y a todas y todos los que están hoy reunidos. Poder Ciudadano es una organización que ha logrado tener un lugar importante en la sociedad justamente por ser una organización propositiva y para mí es un gusto poder estar aquí hoy. Creo que con un tema que es muy necesario abordar porque todas y todos desde el ámbito en el que estemos tenemos algo que hacer para prevenir pues lo que podría ser una posible crisis en México, que si de por sí hemos traído durante los últimos años retos complejos en materia de adicciones, si hoy sumáramos o habláramos de otra sustancia de fácil adicción, pues estaríamos entonces en un escenario aún más complicado. Voy a compartir una presentación aquí con ustedes. eh, eh, Como apoyo y también creo que en gran sentido, pues como parte importante de ir documentando y platicándoles el tema. El día de hoy, pues la plática básicamente es, nos referimos a, aquí ya había empezado a correr, pero ya descorrió, ahí está. Conocer los riesgos del fentanilo en México y proteger nuestro futuro. ¿Y por qué digo proteger nuestro futuro? Porque lo que tenemos hoy, nos guste o no nos guste, existen muchas áreas de oportunidad. Si no lo cuidamos y actuamos con conciencia, podríamos perderlo. Y lo digo no en un sentido fatalista, sino en un sentido realista. Quisiera yo partir para platicarles sobre el contexto global y el impacto del fentanilo en general. Me encantaría tenerlos de frente y preguntarles a ustedes quiénes de ustedes se han sometido a alguna cirugía y quiénes de ustedes han probado las mieles del fentanilo, porque tenemos que decirlo así, el fentanilo es un insumo básico en el ámbito de la medicina, en las intervenciones quirúrgicas. Me atrevo a decir que una intervención quirúrgica sería completamente diferente y mucho más estresante si el fentanilo no fuera utilizado como debe de ser. ¿Por qué? Porque el fentanilo es del tipo de los opioides, sintético, y es 50 veces más potente que la morfina, nada más para que nos demos una idea, y entre 50 y 100 veces más potente que la heroína. ¿Qué quiere decir? Que es una droga con un poder que es poco conocido, es muy alto, y justamente esta elevada potencia es la que implica que aún en muy pequeñas dosis pueda haber riesgos de pérdida de vida para quien lo consume y eso la hace una droga de altísimo riesgo. Es decir, estamos hablando de una droga que pasó del sector médico, del sector salud, a un consumo indiscriminado por población que no la requiere, que no la necesita. Y justamente ese es uno de los retos, porque en el caso del fentanilo, una pequeña dosis, imaginemos la mitad, un tercio, una orillita de sus uñas es suficiente para dormir un elefante o incluso una manada de elefantes completa. Aquí quienes son médicos y quienes en específico son anestesiólogos o anestesiólogas tendrán un poquito mayor de referencia, pero estamos hablando de cantidades que en muy pequeña proporción puede generar un caso de sobredosis. Y en el caso del sector médico, ustedes saben, los anestesiólogos justamente, pues una de sus funciones es darle la dosis adecuada al paciente para que tenga en este caso de lo que estamos platicando, una intervención quirúrgica adecuada, pero que además pues sea una dosis que no ponga en riesgo su vida, que vaya acorde con su edad, se solicitan exámenes médicos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si de por sí en el sector médico su uso es un reto, ahora imaginemos cuando hablamos de que se convierte en una droga, entre comillas, de recreación. Y justamente también uno de los retos es que en algunas de las ocasiones se le combina con otro tipo de drogas o sustancias, como por ejemplo podría ser el caso del alcohol. Imaginemos qué tan desastroso puede ser este escenario. Y justamente ese es el escenario que está viviendo Estados Unidos, en donde el fentanilo ha sido responsable de miles de muertes. Estas miles de muertes es por parte de personas que tenían ya adicción a alguna sustancia, ustedes saben el tema de los analgésicos, y fueron buscando nuevas sustancias que sustituyeran justamente el efecto de una droga que ya no les está generando la misma sensación. Y en ese sentido, lo que están buscando son sustancias mucho más fuertes y eso provoca, insisto, que busquen, en este caso, el fentanilo. Estamos hablando de que alrededor, cada uno de los años, estamos hablando de 70,000 muertes en Estados Unidos a causa únicamente del fentanilo. Estas muertes, digamos, han, entre comillas, ido estabilizando, no porque el consumo siga igual, sino que han encontrado otro tipo de sustancias que lo que hace es bloquear el efecto.
hablemos de un tipo inhibidor o un tipo de antídoto, que lo que genera es que la persona que consumió una sobredosis, pues no tenga un paro cardíaco. Entonces, están conteniendo el tema de las muertes, insisto, no porque el consumo haya bajado, sino porque lo que están aplicando es un antídoto para los efectos y esto lo que busca es que las personas pues no tengan fallas en la respiración y logran salvar la vida. Y bueno, en los años recientes, bueno, pues esta droga pues ha superado básicamente los consumos de heroína, los consumos de cocaína y de marihuana ya ni hablamos porque si lo ponemos en términos comparativos pues es cosa de niños, los efectos que produce, etcétera. Y también una de las realidades que también en un momento también hablaremos de eso es que en muchas de las ocasiones para generar esta adicción de medicamentos se combinan con fentanilo. Casi siempre o la mayoría de las veces son de tipo ilegal. Generan pastillas falsas y estas pastillas falsas son incluso en una primera instancia consumidas por las personas sin que sepan qué es y posteriormente se vuelven adictas. Y justamente eso es el tipo de cosas que está generando una fuerte presión internacionalmente, porque Estados Unidos no es el único país con consumo, está generando una presión para frenar justamente su tráfico y la producción. En términos muy generales, ¿cuál sería el origen y la cadena de suministro? Bueno, pensemos que el fentanilo se sintetiza a partir de precursores químicos que en su gran mayoría se originan en los países asiáticos. Después, estos precursores químicos vienen a México para, pues justamente el nearshoring, pues también se aplica tristemente en el tema de tráfico y producción de drogas para consumo de las y los estadounidenses. Entonces, en México entran este tipo de mercancía, estos precursores químicos, en donde en laboratorios hechos en nuestro país, pues se produce la droga. Aquí, pues ustedes saben, si en términos de la ilegalidad, imaginaremos qué tan puntuales o qué tan cuidadosos son las dosis. Imaginemos que si se les va tantito de más en el caso del fentanilo, pues lo que provoca justamente son las muertes de las que tanto se está quejando Estados Unidos. Y es una vez producido, bueno, pues se presenta en forma de polvo o en forma de pastillas y que además pues son mucho más fáciles de transportar que otro tipo de drogas, como en el caso, por ejemplo, de la marihuana, la hierbita, que evidentemente genera otro tipo de sospechas muy diferentes al caso que podría pensarse en el caso de las pastillas. ¿Cómo las llevan los grupos delincuenciales a Estados Unidos? Bueno, pues se utilizan rutas tanto terrestres como vías marítimas para introducir la droga a Estados Unidos y aquí entramos en un tema de máxima creatividad, buscando máximas ganancias. Las formas habidas y por haber de meter esta droga a Estados Unidos. Y justamente la diversificación de todas estas rutas para introducirlo a Estados Unidos es lo que lo convierte en un reto para las autoridades tanto de Estados Unidos como las de México, porque evidentemente buscarán, como lo comentaba yo en términos de creatividad, buscar diversificar cómo introducirlas. Ahora, ¿cuál es el papel o cuál es el rol de México en el tráfico de fentanilo? Si pudiéramos pensar, bueno, ¿y nosotros qué? Si nosotros nada más la producimos, bueno, pues ahí justamente viene el tema de las presiones y un poquito de la historia de la evolución de esta droga en nuestro país. Primero es comprender que México es un eslabón importantísima en la cadena de suministro del fentanilo, porque somos sus vecinos, somos los vecinos de Estados Unidos y porque además, como buenos mexicanos, somos muy hábiles para adaptarnos a los retos y para encontrar en la economía ilegal nuestras fuentes de ingreso. Me la pones más difícil como grupo delincuencial, encontraré una nueva forma de generar mis ganancias económicas porque pues hay que pagar nóminas y demás. Eh, Hay que recordar que históricamente México, pero en principio era un país de paso, ¿no? Y hablamos de drogas tradicionales como la marihuana, incluso como la cocaína, que hoy pareciera ser irónico, pero se termina convirtiendo en una droga tradicional. Pero en el caso del fentanilo, lo que encontraron estos grupos delincuenciales fue una opción mucho más rentable y fácil de transportar. Es mucho más barato producir fentanilo. Imaginemos esto, la diferencia entre un campo de marihuana que hay que sembrar, hay que regar, hay que cosechar, hay que secar y hay que empaquetar, a la ventaja que ofrece en el caso del fentanilo combinar sustancias y producir pastillas prácticamente como lo estamos comentando. Y pues lo que puede ocurrir además es que entendiendo que los grupos delictivos lo que buscan es generar ganancias económicas, lo suyo es el dinero y perdónenme que lo diga de esta forma tal vez tan coloquial, pero es la realidad.
que buscarán en el mercado estadounidense siempre nuevas oportunidades, pero también buscarán en el mercado mexicano nuevas oportunidades, como ya los hemos visto, con no solamente la detección de laboratorios en territorio nacional, sino también el hecho de que estos laboratorios no únicamente están exportando, sino también están atendiendo por ahí se puso rojo, no sé por qué, las necesidades locales. Ya lo borrador. No se borró, Por ahí no, 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 puso pero en digo, rojo, ¿para qué? lo voy a volver a presentar. Creo que ahí está, sí, ¿verdad? Ahí Entonces lo está. que provoca, ahí está, perfecto. Lo que provoca entonces todo esto es que, y aquí yo quisiera hacer una pausa un poquito, eh, yo equiparo esto un poquito al alcohólico que tiene un problema grave de consumo, y entonces a quien le echara la culpa sería a todas las vinaterías. A lo mejor estamos hablando, y a las empresas que producen alcohol. A lo mejor estoy poniendo un ejemplo muy simple, pero eso es lo que está ocurriendo. Estados Unidos trae un problema histórico de consumo de sustancias relajantes o como gusten llamarle, sustancias de estimulación, y hoy lo que busca justamente es generar la presión a quienes la están produciendo con, ahí ¡Viva la cocaína! con medidas eficientes o no eficientes para el control de adicciones. Cada quien lo sabrá, yo creo que han sido insuficientes. Lo que ocurre pues con la llegada del nuevo presidente, no sé si ahí la ven porque se fue otra vez azules la presentación. Se fue azules. Ok, la voy a volver a poner, no sé por qué está pasando. Un segundito. Se fue azules, voy de nuevo. Y esto pues como un tema de apoyo. La presión de Estados Unidos con la llegada del nuevo presidente es para que México refuerce sus controles y desmantele los laboratorios clandestinos, es decir, ya no pasas droga a Estados Unidos, y lo que solicita pues también es participar en operativos en territorio mexicano, una mayor vigilancia en fronteras y sobre todo desmantelar rutas de distribución. Esa es la exigencia tajante de Estados Unidos es ya no me mandes droga. Supongamos, y que aquí vienen algunos de los retos, que Estados Unidos es efectivo en que ya no pasen drogas a su territorio. Supongamos que en el caso del gobierno mexicano atiende estas amenazas, chantajes o peticiones muy respetuosas del gobierno norteamericano y logra que no pasen la droga a Estados Unidos. Imaginen ustedes qué podría pasar con grupos delincuenciales que tienen que seguir pagando nóminas, que siguen produciendo y que quieren seguir colocando su mercancía. Lo que puede ocurrir, pues justamente, es que exista una posibilidad de que en el mercado local la vuelvan a colocar. Es decir, que busquen entre las y los mexicanos, pues nuevos consumidores. Creo que ahí otra vez la bendita pantalla se quitó, ¿no? Entonces voy a dejar de Sí, la bendita pantalla. No sé por qué está pasando, porque yo sí la estoy de repente viendo, nada más es en la presentación. Y la volveré a compartir. Espero que no sea un tema delicado y que alguien se nos esté metiendo porque sí nos ha pasado en muchas ocasiones que hay gente que se nos mete, pero bueno. Y dicho sea de paso, mi computadora es bastante útil y bastante fresa, entonces no entendería yo también por qué ocurre. Entonces, lo que puede ocurrir justamente cuando no pasan no hay esta posibilidad de pasarla, pues que haya un aumento del consumo local, que a su vez eso genere también violencia interna por quién distribuye en dónde. Hoy, la gran cantidad de asesinatos que vemos en México, muchos están ligados al narcomenudeo. Hay zonas del país en donde prácticamente 9 de cada 10 homicidios están ligados al narcomenudeo. Ahora imaginemos si pasando de las metanfetaminas, que es una de las drogas más consumidas en el país, pasáramos al tema de fentanilo, pues el tema y el escenario se volvería bastante complejo. Ahora, ¿cuáles son las condiciones que en nuestro país podrían propiciar el aumento en el consumo local? Bueno, pues como ya lo comentábamos, las reacciones a la exportación, que implicarían redirigir la droga al mercado interno, que tuviéramos más fentanilo, más disponibilidad en las calles y punto de ventas ilegales. Es decir, en términos generales, mayor disponibilidad interna. Otro de los factores que podrían aumentar el consumo es que tiene un bajo costo y muy fácil producción, lo que platicábamos. Es barato de producir porque requiere una cantidad mínima de precursores y a diferencia de los campos y los sembradíos de marihuana o en el caso de la hoja de la coca,
El fentanilo se puede producir en laboratorios muy chiquitos, no se requiere un gran espacio, no se requiere un gran sembradío, porque recordemos que es una droga sintética, para poder producirlo y eso abarata justamente su producción. Y lo que significa que aún en pocas cantidades, pues altas ganancias. También lo que podría provocar un aumento es el cambio en las preferencias de las y los consumidores, que vayan de las drogas tradicionales, entre comillas, como la metanfetamina, a nuevas experiencias, por decirlo de algún modo, como sería el consumo del fentanilo. Y esto provoca riesgos, especialmente en sectores más vulnerables, en donde si ya traemos un consumo de metanfetamina, podría, insisto, evolucionar a este tipo de drogas, en donde si la tienen de mayor disposición, de mayor alcance y un menor precio, pues evidentemente habría un cambio en el patrón de consumo de los consumidores. Otro de los puntos preocupantes es que hay falta de información y estrategias de prevención. Difícilmente en México se conocen los riesgos que presenta el fentanilo. Y de ahí que puede existir consumos accidentales, ingestas que generen sobredosis, y esto lo que a su vez pues genera un mayor número de muertes. Entonces, el no saber que un poquitito de más, así dicho en manera simple, puede hacer perder la vida a una persona, pues también es algo que no conocemos. No lo conocemos como sociedad ni como país. Y más aún si no tenemos campañas preventivas y esto aumenta la población vulnerable. Y yo aquí, dentro de toda esta falta de información, yo también hablaría de la falta de información de quienes hoy están consumiendo. Hay que recordar que sí se hizo una encuesta de consumo de adicciones. La última que yo conocí en lo particular fue en 2018. Yo no he conocido más, digamos, hecho por gobierno federal de manera pública. Y eso hace aún más complejos los retos de saber cuál es la condición actual de las consumidores, de las consumidoras y consumidores. Y un aspecto muy grave, que ya les adelantaba yo un poquito, que es el uso de medicamentos falsificados. ¿Qué es lo que ocurre? En Estados Unidos se da esta práctica en donde mezclan fentanilo en pastillas falsificadas de medicamento controlado. Y estas pastillas de medicamento controlado, pues el usuario que tiene por ahí alguna medicación, las empieza a adquirir, las empieza a consumir y se vuelven justamente una adicción. Si esta práctica se traslada justamente a México, pues muchas personas podríamos incluso estar consumiendo fentanilo sin ni siquiera saberlo y no tener idea de que esto es una posibilidad y nos podría provocar un consumo. Y justamente aquí viene el tema de prevenir una crisis interna. ¿Qué tendríamos que hacer para prevenir una crisis interna? Primero, pensar en acciones integrales y coordinadas, que esto es básico y lo hemos escuchado toda la vida. Acciones integrales y coordinadas. Es un poquito utópico desde mi perspectiva, también lo tengo que decir, pero hay que ponerlo y aterrizarlo justamente en organizaciones como ustedes, en iniciativas como las que ustedes fortalecen y en las que opinan, para generar realmente un resultado y que creo que eso podría ser lo más valioso de esta plática o de esta sesión, donde me va a interesar también conocer mucho los puntos de vista que ustedes tengan. Eh, Políticas multidimensionales, que aquí ustedes, como ya escucharon en la semblanza que me hizo favor Alejandra de leer, yo tengo prácticamente casi 20 años en el ámbito de seguridad, inicié por comunicación, pero finalmente la comunicación se termina convirtiendo en una herramienta y puedo decir hoy muy orgullosamente, lo que pocas veces se dice en este país, soy orgullosamente policía. Y una de las cosas que puedo decir como policía que es muy doloroso y muy lamentable que siempre se vea a la policía y a las instituciones de seguridad como la única solución y como el responsable cuando las cosas son complejas. Desde mi perspectiva, la policía llega cuando se dejaron de hacer muchísimas cosas, cuando no se previno el consumo, cuando hablamos de un problema de salud, cuando, digamos, incluso hasta en el ámbito privado las familias dejaron de tener comunicación. Podría hablar yo de distintos factores. Entonces, si de verdad queremos prevenir una crisis por el consumo de fentanilo, tendremos que comprender que no son los operativos policiales la única o principal solución. Tenemos que hablar de otro tipo de acciones. Requerimos, sí, sin duda, acciones de seguridad, pero también requerimos campañas de prevención, fortalecimiento de atención a adicciones, y otra vez se me fue la pantalla, y ahí va de nuevo otra vez. Listo. Y atenderlo como un problema de salud, pero también de prevención al interior, como lo comentábamos un poquito antes de que entráramos a la plática con todos,
con las escuelas, con las políticas públicas a nivel municipal, estatal y federal. Y también contar con protocolos interinstitucionales en donde estemos hablando de una colaboración entre autoridades de salud, autoridades de educación, seguridad y justicia para diseñar respuestas rápidas y efectivas. ¿Por qué rápidas y efectivas? No podemos tardarlos 5 o 6 años más en encontrar el hilo negro. Esto requiere una acción inmediata y la requiere hoy, porque de inicio necesitamos conocer su consumo real y cuáles son las posibilidades de aumento. Hoy ya tendríamos que tener por parte de las instituciones federales y también de las estatales programas, estudios, análisis de cuál es el consumo real en este momento del fentanilo en su territorio. ¿Cuál es el consumo real y cuáles son las posibilidades de que este consumo siga creciendo? Para entonces tomar medidas que permitan justamente evitar que la crisis llegue al territorio primero de la ciudadanía, que es el ámbito local. Hoy creo que esta presentación está un poquito, nunca me ha pasado este tipo de obstrucciones a una presentación, pero bueno, pasado por el hilo. Y lo hemos agradecido muchísimo. Yo les puedo decir un poco en términos prácticos que yo lo que le tengo pavor a las operaciones, creo que lo único que me aliviana ese tipo de cosas es justamente saber que tendré una sustancia que me va a quitar el dolor, a estar menos nerviosa y que sé que despertaré con una intervención quirúrgica que ya fue completada y que además pues no tendré, digamos, este tipo de estrés y demás, pues justamente eso es lo que buscan los consumidores de este tipo de sustancias. Y aquí uno de los temas importantísimos y por qué estamos tocando muchos intereses y pasan cosas como las que hoy nos sucedieron, la vigilancia en farmacias y mercados informales. El ámbito de las farmacias falsificadas, caducadas, vendidas de nuevo, es amplísimo y los intereses económicos son mucho más grandes de lo que ustedes pueden imaginar. Puede haber empresarias de bien enormes. Yo he sabido de un par de casos que justamente lo que hacen es vender medicamentos falsificados. Y uno de los aspectos importantísimos es evitar justamente que se infiltren en el mercado formal y que personas como usted, como ustedes o como yo, entremos en ese tipo de consumos. Y un tema que es innegable en México y que ha sido un gran reto. No tenemos una política pública suficiente, tanto en forma como en fondo, es decir, ni los recursos, ni la cobertura, ni los tratamientos adecuados, ni democráticos. Se ha convertido el tema del tratamiento en la salud a un tema de un privilegio, porque están todos, en su gran mayoría, radicados en el ámbito del sector privado poder tener un acceso realmente a tratamiento para las adicciones. Necesitamos fortalecer los centros de adicción, pero también al mismo tiempo fortalecer a las y los profesionales de todos los ámbitos, desde el maestro, la maestra, el ámbito de la salud, absolutamente todos los profesionales para que puedan conocer y detectar las señales de consumo de manera inmediata e incluso poder prevenirlas evidentemente. Necesitamos también la cooperación local e internacional, el poder lograr que las autoridades se comuniquen de manera efectiva, locales, municipales y federales, dejar el pleito que durante muchos años en el pasado inmediato tuvimos de la diferencia de colores políticos y comprender que hoy el reto que tenemos es no caer en esta crisis que, como hemos comentado, puede ocurrir si no nos ponemos a trabajar de manera inmediata, pero también con organismos internacionales que nos ayuden a identificar las formas en las que se está distribuyendo en otros países, por ejemplo, en el caso de las pastillas falsas, y también evidentemente el tema del rastro a los precursores químicos que llegan a México con cooperación internacional que eviten que lleguen a nuestro territorio. Y también aquí hablaríamos del intercambio de información con países que ya tienen este tipo de problemáticas en su consumo y que hoy ojalá estén documentando o se den a la tarea de qué fue lo que ocurrió para que llegaran a este punto de consumo y encontrar las buenas prácticas para evitar llegar a estas crisis. Estados Unidos evidentemente es el mejor ejemplo al que nos podríamos referir para comprender cómo llegaron a esta crisis y cómo no llegar a ella. ¿Y qué se puede hacer desde lo local, que es el ámbito en el que ustedes están? ¿Qué se puede hacer desde los congresos? ¿Qué se puede hacer desde la sociedad civil? Bueno, en el caso de los congresos, y yo agregaría aquí autoridades locales, primero un tema de legislación y normatividad, específicamente primero en el caso de los precursores químicos y la distribución de medicamentos, ¿qué candados tenemos que poner?
qué filtros tenemos que poner, qué aduanas, por decirlo de alguna manera, tienen que pasar y cuál es el tipo de normatividad que está haciendo falta aplicar en nuestro territorio para que no tengamos el problema de precursores químicos. Después también establecer protocolos de seguridad que obligan a las farmacias y distribuidores a implementar sistemas de verificación para evitar la comercialización de productos falsificados, generar más candados. El tema de presupuesto es importantísimo. Los congresos planean siempre para el año que es siguiente la ley de egresos y en ocasiones, si ustedes se fijan, el recurso que se le destina al tema de prevención de adicciones es muy pequeño. La realidad es que hoy necesitamos que estos presupuestos crezcan, que crezca el financiamiento de programas de prevención y tratamiento, pero también crezcan el recurso destinado específicamente en el caso de las instituciones al combate a este tipo de temas, tanto sector salud como autoridades de justicia y seguridad, evidentemente, como es el caso de las policías, en donde incluso se requiere también, cuando hablamos de profesionales, capacitación muy especializada en este tipo de drogas. Y aquí les platico por qué se requiere capacitación, y este es un caso que a mí en lo particular me dolió. Ustedes saben que se utilizan K9, perros, que yo les llamo oficiales caninos, en la detección de sustancias ilícitas. Hace algunos años ya, alrededor de 8 años, justamente cuando a los perros se les indica hacer una revisión en paqueterías, en alguna de las ocasiones este perro olfateó un paquete con fentanilo y murió. Fue un caso que a mí en lo particular me dolió muchísimo. Cuestioné yo mucho también el tema del manejador, el tema de conocer este tipo de efectos que también producen en quienes nos están ayudando a que el trabajo sea más ágil. Entonces, también se requiere ese nivel de capacitación en las instituciones de seguridad para prevenir justamente este tipo de pérdidas. ¿Se dan cuenta que no se ha cortado mi presentación, por cierto? Y en ese sentido también el tema de supervisión y rendición de cuentas desde los congresos y autoridades locales. Que el Congreso cree una comisión de seguimiento a los operativos y en general, me refiero también en el ámbito de salud, pero también en la implementación de políticas públicas en materia de salud, como ya lo vimos, adicciones, el tema de los medicamentos, etcétera, y a su vez realizar auditorías y evaluaciones periódicas, dar seguimiento, y aquí yo me atrevo a decir algo bien importante. Las y los legisladores necesitan interesarse por estos temas. Muchas veces, y lo digo con mucho respeto y aprecio, pero a veces las autoridades que elegimos o nuestros representantes están más ocupados en el tema de la grilla y de lo que sigue que realmente irse al tema de los fondos, al fondo de los asuntos. Descargan gran parte de los temas en sus asesores, asesoras, y pocas veces se meten a revisar puntualmente los temas. Vean ustedes cuántos legisladores en el Congreso Federal, local, conocen realmente el tema de seguridad. En el sexenio pasado, cuando agradecí, Ale, tus palabras de una institución que yo puedo decir que fue muy buena, Policía Federal, porque fue lo que yo conocí y yo viví, conocí el bien que hacía directamente. Cuando se habló de desaparecerla, pocos fueron los que hablaron de qué iba a pasar y cuáles eran los candados que había de poner, y de todos los partidos. Entonces, nosotros como policía nos hicimos miles de preguntas, y no por nuestro trabajo, sino qué iba a ocurrir con ciertas políticas, con el tema de investigación, con el tema de inteligencia, y tristemente el tiempo nos dio la razón. Entonces, por eso el tema de que desde los legisladores y las legisladoras hay un interés genuino por este asunto es indispensable, porque no va a haber auditoría y proceso y protocolo que realmente funcione si no hay un interés genuino desde quienes son nuestros representantes. Se requiere también diálogo y coordinación interinstitucional. Y aquí hablamos de un área de oportunidad importantísima para realizar foros, mesas de diálogo, que cuenten con la participación de autoridades, con expertos y expertas, con sociedad civil, con organismos internacionales, que permita sentarnos a platicar de un problema que puede venir y establezcamos estrategias conjuntas. Y también alianzas con otras instancias gubernamentales, y aquí hablamos de combinar lo municipal con lo estatal y lo federal. En muchas de las ocasiones, la primera noticia de un consumo la tiene un gobierno municipal, que no muchas veces tiene comunicación con un gobierno federal. Entonces, esto es indispensable. Ya vimos en el caso de autoridades, en el caso de legisladores, de legislativo, qué es lo que hay que hacer o cuáles serían algunos caminos o rutas a seguir. Pero también quisiera referirme yo a las organizaciones civiles y el por qué todas y todos tenemos algo que hacer. Hablamos otra vez desde la sociedad, realizar educación, realizar campañas de educación y concientización en donde se les pueda hablar a las y los jóvenes en particular
pero también a las familias, a aquellos que estén teniendo hijos e hijas en una etapa preadolescente, de todos estos tipos de riesgos y a la comunidad en general. Realizar talleres y charlas comunitarias que sean eventos en donde permitan conocer los peligros de la droga y cómo prevenir su consumo accidental, que también es una de las cosas que más preocupa. Y la vigilancia y la denuncia, realizar un tipo de monitoreo ciudadano en donde no solamente se vigilen que todo lo que platicamos en el tema de sentarse a hacer acuerdos sea cumplimentado de acuerdo a como se planteó inicialmente, sino que también generemos una corresponsabilidad con la ciudadanía en colaboración y particularmente en confianza con la autoridad. En este país se estableció en algún momento el 089 como una línea de denuncia anónima. Les puedo decir con conocimiento de causa que estos 089 se convirtieron en buzones sin fondo para algo a quien, una denuncia a quien a nadie le interesaba. Entonces necesitamos reactivar el 089 y necesitamos, pero principalmente, reactivar a las autoridades para que ese tipo de denuncias realmente se les dé una atención. No es, no me toca, le toca al de enfrente, es qué tengo que hacer yo como autoridad, porque además estoy siendo vigilada desde la sociedad civil y con la ayuda del legislativo, para que, por ejemplo, si alguien denuncia un punto de venta de droga, en algún punto sea atendido. Los instrumentos los hay. A veces no necesitamos más leyes, lo que necesitamos es voluntad política y ganas de hacer y cambiar las cosas, que es uno de los retos más grandes en nuestro país. Otra de las cosas que se requieren es el apoyo a víctimas y familias. Cuando alguien empieza a consumir, ustedes saben que el infierno, la complejidad es compartida para toda la familia, en donde se requiere mucha ayuda psicológica, se requiere mucha ayuda social, pero a veces también asesoría legal, por ejemplo, en el caso de un consumo de un medicamento falsificado, en el caso del fallecimiento de un integrante de la familia, etcétera, etcétera. Pero también programas de rehabilitación comunitaria. El tema de la rehabilitación es básico. Ya lo comentaba yo, se ha convertido en un tema privado, en un privilegio, cuando tendría que ser un problema en el que todas y todos estemos involucrados. Y eso provocaría resultados completamente diferentes. Muchos de los microrrobos que en ocasiones ocurren en la vía pública, cobre, cualquier tipo de cosa que pueda ser vendida rápidamente, generalmente es robada por consumidores que necesitan dinero rápido para comprar otra dosis de metanfetamina. Entonces, en este caso, si nosotros atendemos el tema de la rehabilitación como un problema comunitario, también este tipo de temas bajan. El tema de los homicidios también está relacionado con el narcomenudeo, como ya lo platicábamos, que si no hubiera un consumo, pues no existiría alguien que se estuviera peleando justamente por ese tipo de mercados o de cuadras en donde vender la droga. La participación, el hecho de que desde las organizaciones civiles puedan incidir en la política, puedan incidir en la opinión pública, que puedan ser quienes estén dando puntual seguimiento y evidenciar cuando también nos están atendiendo los temas, pero también poner este tema en un punto de interés para la sociedad en general, el poder ir a medios de comunicación, el poder ir a foros ciudadanos, a poner en común en distintos diálogos la problemática y lo que cada quien como familia, como persona, independientemente del rol profesional que tengamos, podemos y tenemos que hacer. El fortalecimiento de redes y alianzas, por ejemplo, colaborar con universidades y expertos, personal experto, que puedan colaborar e investigar el fenómeno y proponer soluciones basadas en evidencia. Ustedes saben que el conocimiento es poder y si no tenemos conocimiento de qué es lo que está ocurriendo, de cómo van los avances de la ciencia y de cómo pueden aplicarse nuevas soluciones, va a ser muy complicado. Y justamente a veces lo que hace la sociedad civil es esa bisagra o ese aceitito que ayuda a conectar a dos puntos que uno tiene la respuesta y otro a veces tiene ganas de tener la pregunta, como es el sector autoridad. Realizar la conexión con organismos internacionales, conocer otro tipo de vivencias que nos permitan saber cómo solucionar, insisto, este tema y cómo prevenirlo. ¿Qué podríamos decir en términos generales y cerrando ya un poquito esta reunión? Que el fentanilo es un desafío global y México no está exento. Al contrario, es el que en más riesgo está porque lo estamos produciendo en casa. Y si no pasa a Estados Unidos, se lo van a consumir en casa porque las organizaciones delictivas tendrán y querrán seguir teniendo la venta. Hoy sí las autoridades de seguridad tienen un gran reto que es desarticular esas organizaciones delictivas. Es muy grande el reto. Yo les soy franca, tengo esperanza en que sí lo lograrán. Hoy estaba viendo justamente
el análisis que hacía un organismo que se llama Integralia, y lo que hacía era, yo te les voy a leer porque creo que vale la pena comentárselas de manera muy breve. Ellos hacían un comparativo en el número de detenciones y en el número de aseguramientos, comparativo el sexenio anterior respecto a los primeros días de esta administración. Y justamente lo que comentaban, nada más solamente por hacer un comparativo, y este es el único dato que externo a presentación les voy a decir, en los primeros 100 días de esta administración hay 7,720 detenidos. En las mismas alturas de la administración anterior estamos hablando de 31. 31 contra 7,700. En cuanto a armas aseguradas en los primeros 100 días, 3,000 armas aseguradas. En el mismo periodo del sexenio anterior hablamos de 26 armas. Hay una mística completamente diferente, estemos políticamente de acuerdo o no con ese gobierno, pero sí hay definitivamente una voluntad mucho más grande de dejar actuar a las fuerzas federales, Fuerzas Armadas, al ámbito civil de seguridad. De hecho, se recupera lo civil en el ámbito de seguridad. Falta mucho por avanzar, sin duda, pero creo que eso es una buena señal. No quiero decir que todo está en un escenario muy positivo, pero creo que es el mejor que podríamos haber tenido a estas alturas. Hay que actuar desde distintos ámbitos, ya lo platicábamos. Hay que educar, hay que prevenir, hay que vigilar, hay que regular y sobre todo entender que el problema del fentanilo requiere una cooperación y acción conjunta. Este no es un problema únicamente de la autoridad, únicamente de quienes actualmente consumen, es un problema que puede llegar a nuestras casas de la manera más inesperada e incluso de manera accidental, como lo platicábamos, a través de medicamento falsificado. Porque actuar hoy lo que va a hacer es proteger el presente y el futuro de México. Pues esto es parte de lo que hoy queríamos compartirles. Yo le agradezco a Alejandra la invitación. Creo que entre más hablemos de este tipo de temas es mejor. Y pues ahora sí que quedo a sus órdenes. Voy a dejar de compartir la pantalla. Listo. Pues muchísimas gracias, Sofía. Yo creo que, bueno, extraordinaria presentación. A mí me deja con elementos ya como para poder socializarlo. Ojalá que de nuestros líderes que pudieron estar en la presentación completa, aunque con esta interrupción, pues puedan también compartir tan importante información en sus comunidades. Y Gaby, no sé, quizás se pueda editar la primera parte y luego la segunda y poder subirla también ya a nuestro canal para que pueda tener mayor difusión. Creo que bueno, no hay preguntas, creo que un poco nos vino a cortar la inspiración lo que sucedió, pero también creo que no hay preguntas porque fuiste tan clara que nos ha quedado, nos diste el panorama completo y también nos dejas tarea. Como organización civil agradecemos mucho que sí nos hayas abierto con mucha precisión cuáles son los caminos que tenemos que recorrer, en qué áreas tenemos que trabajar. Por supuesto, en vinculación que tenemos con los representantes electos, bueno, con diputados locales, con el ejecutivo, digo, con el legislativo federal, pues poder estar presionando como uno de los temas que requieran atención, pero también en esa vinculación con las autoridades locales e inmediatas, estar exigiendo y vigilando qué es lo que están haciendo, pero siempre con una actitud como es el trabajo de poder ciudadano propositiva y constructiva donde podamos encontrar los espacios de colaboración. Y bueno, este es un reto enorme, uno más de los que tenemos ahora en el país. Bueno, Gaby, ¿cómo te voy a dar la palabra si tú No, la pides? Pero adelante, por favor. oye, no, me quedé pensando en esta parte donde dices cómo los ciudadanos podemos abordar en estas iniciativas. Una de las cosas que hemos estado viendo es que en este año poder impulsar lo que son las iniciativas ciudadanas, ¿sí? Este, obviamente acompañado con algunos legisladores que quieran acompañarnos en este proceso. En este sentido,
tú nos pudieras orientar en un futuro muy cercano cómo poder hacer, sobre todo con los elementos, ¿sí? Con esta parte legal, en fin, para que realmente pueda llegar a buen término. ¿Cómo ves? Yo con todo gusto, y antes porque estoy viendo que algunos se están despidiendo, quisiera ver si me pueden dejar hacer un comercial en ese sentido. No, no en ese sentido, pero un comercial importante por lo que pasó hoy. Claro. Revisar solamente que su WhatsApp tenga código de verificación de 2 pasos, por favor, y cancelación del buzón de voz, porque es como se roban las cuentas de WhatsApp que les puede ocurrir en sus chats, y justamente pues de ahí es de donde luego se roban los links y las maneras de entrar justamente a este tipo de reuniones. Reitero, 2 pasos, que es código, verificación de 2 pasos, que les va a pedir un código, les va a pedir un correo electrónico, es mucho más sencillo de lo que se imaginan, y eliminar el buzón de voz, que de acuerdo a la compañía telefónica en la que ustedes estén, en el caso del Telcel es *111, es cancelar el buzón de voz. ¿Por qué cancelarlo? Porque es en donde a veces solicitan el código de verificación Sí. de manera telefónica, y a veces cuando uno tiene el buzón, que todos lo tienen la gran mayoría activado, pues cae en el buzón, y ese buzón, ustedes creo que están en la generación que me van a entender perfecto, había hace algún tiempo el buzón Sígueme de Telcel, pues eso sigue Sí. existiendo, y puede entrar uno al buzón desde otro teléfono y robarse el código de verificación. Sé que a veces suena un poquito complejo, pero básicamente es pedirle que cancelen el buzón de voz. Nadie lo utilizamos en realidad, y lo único que nos genera es un riesgo para todas nuestras redes sociales. Acabé. Y ahora sí, Gaby, yo con Sí. todo gusto y acompañarles, porque este es un tema en el que sí se requiere atención por parte de las y los legisladores. Si tenemos temas tan, entre comillas, simples como es el tema de videovigilancia en espacios públicos que no está regulado, ahora imaginemos en estos temas tan nuevos y poco comprendidos como es el tema del medicamento y la regulación de farmacias respecto al fentanilo. Requiere Ujú. acciones específicas, puntuales y urgentes. Entonces, yo con todo gusto, porque sí es un tema de salud pública, y sobre todo el evitar que se amplíe el consumo es evitar más violencia. Sí, totalmente de acuerdo. Y sí, y te digo, preguntabas que quién no había utilizado fentanilo. Bueno, pues bueno, no yo, sino mi hija lo tuvo que utilizar por un tema de cáncer durante su último periodo de vida. Entonces, pero gracias a eso, eh, pues tuvo su última parte muy tranquila, contenta, se puede decir, porque no tenía dolores. Entonces, sí es algo que sí tenemos que tener en cuenta, y sobre todo, como decía, las operaciones. Sé de personas que han tenido operaciones terribles y gracias a esta sustancia, bueno, pues ha aligerado mucho sus procesos. Lamento mucho lo que me comentas, Gaby, y sí, digo, aún en los escenarios más tristes y complicados, el fentanilo es una sustancia muy amable y muy generosa cuando se utiliza Sí. para el fin que debe de utilizarse. Y hubo un momento en el que este país se habló de quitar el fentanilo en México. Les puedo decir que quienes no estábamos incluso en el sector médico nos preocupamos, porque este es un tema de hasta de misericordia De compasión. de compasión, en casos particularmente complicados como el que comentas. Entonces, el cortar de tajo con ese tema era dar una solución muy absurda, porque, insisto, es una sustancia muy, muy generosa para bien. Sí, mucho, sí. Y los que no teníamos conocimiento, ahora te puedo decir que sí es algo, los cuidados paliativos es lo más maravilloso que puede encontrar una persona al final de su camino. Así Entonces, es. y esta sustancia es parte de esa, por eso también es esta inquietud que tenemos, porque hemos encontrado muchísimo más fortalezas que debilidades, y esas debilidades, si en conjunto, como la sociedad civil que decías, nos unimos, podemos empujar para tener un buen término. Y sobre todo, Gaby, que no se trata de eliminar la sustancia, porque además, si no es fentanilo, como en el caso de Estados Unidos, es otra. El Es problema otra. es la adicción. O sea, digamos, el infierno, el diablo cambia, pero el infierno sigue, o esa frase que no me acuerdo cómo va, pero es Sí, eso, ¿no? Y, un y ahorita infierno con diferente diablo. Eso. Y ahorita como comentario, y al principio les comentaba, este fin de semana aquí en Torreón vamos a tener la convención de los colegios particulares. Es una asociación que tiene aproximadamente 300 colegios, y bueno, vamos a tener una persona que nos va a platicar
la parte del uso de los vapeadores, que tiene mucho que ver con el fentanilo, porque hemos encontrado fentanilo dentro de los vapeadores, ¿no? Y esta parte de regular, pero sobre todo de hacer conciencia en los padres de familia. Yo los invito a que en sus regiones, en sus estados, empecemos a buscar este tipo de asociaciones de colegios particulares, porque llegamos directo al colegio con los directores y de ahí ir permeando a los padres de familia, que son realmente los que pueden empezar a vigilar desde la casa cuál es el comportamiento de sus hijos. Y obviamente de la mano de los colegios. Hemos sido muy bien recibidos en este tipo de acciones y queremos continuar en esta misma tarea. Muchas felicidades por esa labor. Y pues para que todos en sus estados empecemos, si necesitan orientación de cómo acercarse a estas asociaciones de colegios, ¿sí? Inclusive déjenme decirles que también en Durango y en Coahuila hicimos la presentación con la SEP y la SEP nos arropó muy bien en el tema de las escuelas oficiales, porque ellos carecen mucho de esta información, sobre todo de esta forma como de activismo. Y entonces sí les puedo decir que sí nos abren la puerta siempre y cuando llevemos, pues como bien Sofía nos compartió, con información real, verificada, con el marco de la ley, podemos hacer muy buenas presentaciones y llegar a estos padres de familia para que nos ayuden con esta labor. Pues bueno, Alejandra, Sofía, pues la verdad es que es un gusto, ¿sí? Y gracias pues a todos los que se dieron la oportunidad de regresar y a otros que pues ahí se perdieron en el camino. Y pues seguimos en contacto, Hanna. Sí, muchas gracias, Sofía, por aceptar platicar con nosotros. Creo que de veras nos llevamos tarea y más claridad en el tema. Gaby, muchas gracias por toda la labor en Poder Ciudadano y a todas las demás activistas, líderes que nos acompañaron hoy. Muchísimas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Saludos, Gaby, Alejandra. Gracias. Gracias. Gracias, buenas noches. Bye, bye. Buenas noches. Gracias, hasta luego. Bye. Gracias, buenas noches. Buenas noches a todos. Felicidades a Sofi. Un abrazo, bye. Saludos, buenas noches. Bye. Buenas noches, Gaby. Mireya.